En el catolicismo, las apariciones de la Virgen de Fátima en 1917 fueron clamadas en ocurrir en el día 13 de 6 meses consecutivos. En la práctica devocional católica, el número 13 también se asocia a San Antonio de Padua, ya que su fiesta cae el 13 de junio, una devoción tradicional llamada 13 martes de San Antonio, que implicaba orar por el santo todos los martes durante un periodo de 13 semanas. En el judaísmo, el número 13 significa la edad en que un niño maduro y se convierte en un bar mitzvah, es decir, un miembro de pleno derecho de la fe judía. El número 13 es el número de los principios de la fe judía, según lo declarara el docto sacerdote Maimónides. De acuerdo con los comentarios rabínicos sobre la Torá, Dios tenía 13 atributos de misericordia, y el número de círculos o nodos que conforman el Cue Metatron en las enseñanzas cabalísticas es de número 13. En el zoroastrismo, antigua religión nacida en lo que fuera el antiguo imperio persa, el número 13 se había considerado siniestro y malvado. Desde principios de la tradición Noruz, el día 13 de cada nuevo año iraní se llamaba Seadar, y esta tradición sigue viva entre los iraníes, tanto dentro de Irán como en el extranjero. Se considera un día que el poder del mar podría causar dificultades para la gente. Por lo tanto, el día 13 la gente dejaba las zonas urbanas y huía a los campamentos en el campo, todo esto para evitar los males que podría causar el día número 13. En el Islam chiita, el 13 significa el día 13 del mes de Rayab, según calendario lunar, que es el nacimiento de el imán Ali. 13 también es un total de un profeta y 2 imanes en la escuela chiita del pensamiento. Y en la Wicca, la mayoría de las cofradías tienen 13 miembros, aunque eventualmente puede ser inferior. Se encuentran 13 principios de fe, basados en las formulaciones de Maimónides, divididos en 3 categorías: la natural creencia en Dis, la autenticidad de la Torá, la responsabilidad del hombre y la última recompensa. 13 eran también los convenios que resaltaban la importancia de la circuncisión, que se destacaba en la introducción de la misbah, según el Génesis 17, que se refería 13 veces como brit, un convenio según los escritos de Darim. 13 nudos y cordones de los tzitzit, que era el equivalente en hebreo al número 600. La suma de 5 nudos y 8 cordones de los tzitzit es 13. Entonces, al mirar los tzitzit, se recuerda la necesidad de cumplir los 613 preceptos. El Zohar se refiere a las 13 expresiones de rezo Hadís por su grandeza y dominio. En hebreo, los nombres de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob suman 13 letras. Y los nombres de las matriarcas Sara, Lea, Raquel y Ribka también tienen 13 letras. El Midrash cuenta que después del nacimiento de Abraham, el oficial del rey quiso matarlo por sus creencias en Dis, que eran contrarias al pensamiento de Nirov. Por ello se vio forzado a ir a un escondite subterráneo donde estuvo 13 años, luego de los cuales salió y comenzó a hablar en lengua sagrada y a despreciar a los ídolos. 13 eran los hijos de Jacob, pues este tuvo una hija llamada Dina. 13 eran los nombres de Dis, mencionado en la descripción de la primera ofrenda que se hace a Dios en Deuteronomio 26:1-10, que se corresponde con los 13 atributos de la misericordia. 13 clases de materiales eran los que componían la infraestructura para el santuario en donde se debía adorar a Dios: oro, plata, cobre, tejelet, escarlata, púrpura, lino, vellocinos de cabra, pieles, madera, aceite, incienso y piedras preciosas. Por medio de estos 13 artículos se podían conocer las 13 fuerzas espirituales que necesitaba el ser humano para recibir los 13 atributos de misericordia y así poder hallar gracia ante los ojos de Dis. Con todos estos ejemplos y con todas estas relaciones que se han contado,
No es de menos resaltar entonces que los números, desde hace muchísimo tiempo, como se decía desde un principio, en estos se ha creído encontrar diferentes creencias o tradiciones que pretendían establecer relaciones místicas entre estos, los seres vivos, y las fuerzas físicas y espirituales. Aún al día de hoy, ante nosotros, ojos modernos, o como si se quiere, lo dicen algunos posmodernos, todas estas relaciones aún permanecen, ¿cómo decirlo?, un poco secretas, un poco incomprensibles. Nos da un poco de miedo ir y escarbar en estos santuarios, en estos textos y en estas relaciones, y encontrar todas esas relaciones que puede haber entre los números y las fuerzas físicas y espirituales que aún hoy a los ojos de nosotros permanecen secretas y ocultas.